Desperté de un coma de 15 días para descubrir que mi hijo se había casado mientras yo luchaba por mi vida en una cama de hospital. Pero lo que más me destrozó el alma fue escuchar en un video que durante su brindis, con 400 invitados presentes, declaró: «Al menos mi papá no pudo arruinar la boda estando inconsciente». Los aplausos y risas de todos los asistentes resonaron como puñales en mi corazón recién sanado. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Álvaro Mendoza Castillo, tengo 58 años y durante 35 años construí un imperio hotelero desde cero en Valencia. Empecé lavando platos en un pequeño hostal cuando tenía apenas 20 años, trabajando 18 horas diarias, ahorrando cada euro que ganaba. Mi sueño era darle a mi familia una vida que yo nunca tuve. Cuando nació Adrián, mi único hijo, juré que nunca le faltaría nada, que tendría todas las oportunidades que a mí me fueron negadas en mi juventud humilde. El 23 de marzo de 2024, como cada martes, me dirigía a supervisar las obras de renovación de nuestro hotel más grande en el centro histórico de Valencia. La lluvia caía intensamente esa mañana. Las calles estaban resbaladizas y el tráfico avanzaba lentamente. Recuerdo perfectamente que acababa de hablar por teléfono con Adrián sobre los preparativos de su boda, programada para el 15 de abril. Estaba emocionado, orgulloso de ver a mi hijo de 32 años construir su propia familia con Valeria, una chica que parecía adecuada para él. El accidente ocurrió en un cruce que conozco desde hace décadas. Un camión de carga perdió el control en la curva mojada e impactó directamente contra el lateral izquierdo de mi Mercedes. El golpe fue tan violento que los bomberos tardaron 2 horas en sacarme de entre los hierros retorcidos. Los médicos del hospital clínico me explicaron después que había sufrido traumatismo cráneoencefálico severo, fracturas múltiples en las costillas y hemorragia interna. Me mantuvieron en coma inducido durante 15 días para que mi cerebro se recuperara del shock. Cuando finalmente abrí los ojos el 7 de abril, la primera cara que vi fue la de la enfermera Pilar, una mujer amable de unos 40 años que había cuidado de mí durante todo ese tiempo. Me sonrió con ternura y me dijo: «Señor Mendoza, qué alegría verlo despierto. Su hijo se casó la semana pasada. Debe estar muy feliz». Sus palabras me confundieron profundamente. ¿Cómo era posible? La boda estaba programada para el 15 de abril y según mis cálculos apenas habían pasado unos días desde el accidente. La desorientación temporal es común después de un coma prolongado, me explicó el doctor García cuando vino a examinarme esa tarde. Había perdido completamente la noción del tiempo. 15 días habían transcurrido como si fueran minutos en mi mente fragmentada. Adrián había visitado el hospital solo 3 veces durante todo ese periodo, según me informó discretamente la enfermera Pilar. Su hijo parecía muy ocupado con los preparativos, me dijo con una expresión que ahora comprendo era de desaprobación silenciosa. El primer atisbo de que algo estaba terriblemente mal llegó cuando Rubén Iglesias Moreno, mi socio de golf y uno de mis mejores amigos desde hace 20 años, vino a visitarme al día siguiente. Rubén es un empresario exitoso, dueño de una cadena de restaurantes, un hombre directo que nunca endulza las palabras cuando algo le molesta. Llegó al hospital con semblante serio, cargando su teléfono móvil como si fuera una bomba a punto de explotar. «Álvaro», me dijo después de los saludos habituales, «hay algo que necesitas ver, pero no sé si estás preparado para esto tan pronto después del accidente». Su tono grave me alertó inmediatamente. Rubén había guardado en sus historias destacadas de Instagram varios videos de la boda de Adrián, sabiendo que algún día yo querría verlos. Lo que vi en esa pequeña pantalla cambió mi vida para siempre. El video mostraba a mi hijo, elegantemente vestido con un smoking que yo había pagado, de pie en el salón principal del Hotel Arts Barcelona, uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. 400 invitados llenaban el espacio, todos brindando y celebrando. Reconocí muchas caras, familiares, amigos, socios de negocios,
personas que conocía desde hace décadas. La cámara enfocaba a Adrián mientras alzaba su copa de champán francés, el mismo que habíamos seleccionado juntos meses atrás. Quiero agradecer a todos por acompañarnos en este día tan especial. Comenzó su discurso con una sonrisa radiante. Valeria y yo estamos profundamente emocionados de comenzar esta nueva etapa de nuestras vidas. Y debo admitir algo que nos ha dado mucha tranquilidad durante estos días. Al menos mi papá no pudo arruinar la boda estando inconsciente en el hospital. La carcajada general que siguió a sus palabras resonó en mis oídos como el sonido más doloroso que había escuchado en mi vida. Los 400 invitados aplaudieron y rieron con entusiasmo, como si fuera la broma más ingeniosa del mundo. Vi caras conocidas asintiendo con aprobación, personas que habían comido en mi mesa, que habían recibido mi ayuda en momentos difíciles, celebrando públicamente mi ausencia. Mi propio hijo había convertido mi tragedia en el momento cómico de su boda. El shock inicial me dejó completamente mudo durante varios minutos. Rubén permanecía sentado junto a mi cama, observando mi reacción con preocupación genuina. Había más videos guardados en su teléfono, pero esperó pacientemente a que procesara lo que acababa de presenciar. La traición de Adrián no se limitaba únicamente a esas palabras hirientes durante el brindis. Existían otros elementos perturbadores que mi amigo había documentado meticulosamente. «Álvaro, esto es solo el comienzo», murmuró Rubén con voz grave. «Tu hijo aprovechó tu ausencia de maneras que jamás imaginaste». Me mostró entonces una serie de fotografías tomadas durante la recepción. En ellas aparecía Adrián conversando animadamente con varios invitados, relatando con gestos exagerados lo que parecían ser anécdotas divertidas. Según los comentarios que Rubén había escuchado esa noche, mi hijo había estado contando historias sobre cómo mi dramática personalidad habría arruinado la celebración si hubiera estado presente. La enfermera Pilar entró en ese momento para revisar mis signos vitales. Notó inmediatamente mi estado alterado. La presión arterial había subido considerablemente y mi respiración se había acelerado. «Señor Mendoza, necesita mantenerse calmado para recuperarse adecuadamente», me advirtió con profesionalidad. Pero la calma era imposible cuando descubría que la persona en quien más confiaba me había humillado públicamente en el momento más vulnerable de mi vida. Después de que Pilar se retirara, Rubén continuó revelando detalles que había recopilado durante la celebración. Mi hijo había invitado a más de 400 personas, superando significativamente el presupuesto original que habíamos establecido juntos. El menú incluía langosta importada, caviar iraníes y vinos de reserva especial que costaban más de 200 euros por botella. La factura total había alcanzado los 90.000 euros, triplicando lo inicialmente acordado. «¿Cómo pudo autorizar esos gastos sin mi consentimiento?», pregunté con voz temblorosa. La respuesta de Rubén me golpeó como un segundo accidente. 3 años atrás, cuando establecimos la sociedad de nuestros hoteles, había otorgado a Adrián una procuración amplia para casos de emergencia. Esta medida preventiva tenía como objetivo garantizar la continuidad operativa de nuestros negocios si algo me sucediera. Jamás imaginé que mi propio hijo utilizaría esos poderes legales para financiar excesos personales mientras yo luchaba por mi vida. La procuración le permitía acceder a cuentas bancarias corporativas, firmar contratos menores y tomar decisiones operativas básicas. Sin embargo, Adrián había interpretado estos poderes de manera extremadamente liberal. Durante mis 15 días de inconsciencia, había autorizado gastos que claramente excedían sus facultades legales. El problema era que muchos proveedores conocían nuestra relación padre-hijo y habían aceptado sus órdenes sin cuestionar la legalidad específica. Rubén me explicó que había intentado contactar a Adrián después del accidente para coordinar los gastos médicos y familiares. Mi hijo había respondido con indiferencia notable, comentando que «Papá tiene seguros excelentes que cubrirán todo». Esta actitud despreocupada había extrañado profundamente a mi amigo, quien esperaba encontrar a un hombre destrozado por la posible pérdida de su padre, no a alguien planificando celebraciones extravagantes.
Durante la ceremonia religiosa, continuó Rubén, Adrián parecía completamente relajado, como si tu accidente hubiera sido una bendición disfrazada. Esta observación me resultó especialmente dolorosa porque revelaba la verdadera naturaleza de los sentimientos de mi hijo hacia mí. No había angustia, desesperación o preocupación genuina por mi recuperación. En cambio, había aprovechado mi tragedia como una oportunidad para celebrar sin restricciones paternas. Los detalles sobre la ceremonia religiosa también fueron reveladores. Adrián había modificado varios aspectos tradicionales sin consultarme. Originalmente, habíamos planificado una ceremonia íntima en la iglesia de San Nicolás, donde me había casado con su madre 25 años atrás. Sin embargo, él decidió trasladar toda la celebración a la Catedral Metropolitana, un lugar mucho más ostentoso y costoso que requería donaciones considerables a la archidiócesis. Valeria, su nueva esposa, había sido cómplice silenciosa de todas estas decisiones. Según las observaciones de Rubén, ella no mostró objeción alguna a los excesos financieros o a las bromas crueles sobre mi condición médica. De hecho, parecía disfrutar enormemente siendo el centro de una celebración tan lujosa, sin importar las circunstancias que la habían hecho posible. El video del brindis había sido compartido en múltiples redes sociales por diferentes invitados. La humillación no se había limitado a esa noche específica. Había sido documentada y distribuida para que centenares de personas pudieran revivir mi deshonra repetidamente. Cada me gusta y comentario de aprobación en esas publicaciones representaba otra puñalada a mi dignidad como padre y ser humano. Rubén había guardado capturas de pantalla de los comentarios más hirientes. Amigos de Adrián escribían cosas como: «Tu papá siempre fue controlador, mejor así», o «Finalmente pudiste casarte en paz». Estas palabras revelaban que mi hijo había estado quejándose de mí durante años, pintando una imagen distorsionada de nuestra relación ante sus conocidos. Aparentemente, yo era percibido como un padre opresivo y entrometido, cuando en realidad había trabajado incansablemente para proporcionarle todas las oportunidades posibles. La revelación más devastadora llegó cuando Rubén me mostró fotografías de la recepción, donde aparecían varios empleados de nuestros hoteles celebrando alegremente. Estas personas dependían económicamente de mi empresa para mantener a sus familias. Conocían perfectamente bien mi carácter generoso y justo, pero habían participado entusiastamente en la burla pública de mi desgracia. La hipocresía humana se manifestaba en su forma más repugnante. Mi amigo había documentado todo esto no por morbo, sino porque intuía que yo necesitaría evidencia completa cuando despertara. Su experiencia como empresario le había enseñado que las traiciones familiares suelen ser más profundas de lo que inicialmente aparentan. Efectivamente, los videos y fotografías revelaban un patrón sistemático de deslealtad que iba mucho más allá de unas palabras desafortunadas durante un brindis. Después de que Rubén se marchara esa tarde, fingí estar extremadamente débil cuando llegaron las enfermeras para el cambio de turno nocturno. Mi estrategia era simple pero efectiva: aparentar fragilidad física, mientras mi mente trabajaba a velocidad máxima procesando toda la información recibida. Necesitaba tiempo para planificar meticulosamente mi respuesta, y la mejor manera de obtenerlo era haciendo creer a todos que mi recuperación sería lenta y complicada. La enfermera nocturna, Mercedes, era una mujer entrada en años con décadas de experiencia médica. Durante sus rondas habituales, me comentó casualmente que Adrián había visitado el hospital solo en 3 ocasiones durante mi coma. Su hijo siempre parecía tener prisa por marcharse, murmuró mientras ajustaba mi suero intravenoso. Decía que tenía asuntos urgentes que resolver para la boda. Sus palabras confirmaron lo que ya sospechaba. Mi tragedia había sido vista como una simple inconveniencia en los planes festivos de Adrián. Al amanecer del día siguiente, decidí implementar la primera fase de mi investigación encubierta. Cuando Adrián llegó para una de sus visitas protocolarias, fingí estar confundido y desorientado por los medicamentos. «Hijo, no recuerdo bien qué pasó con la boda», murmuré con voz temblorosa.
¿Tuviste que cancelar todo por culpa del accidente? Su respuesta reveló una falta de empatía que me heló la sangre. No, papá, decidimos seguir adelante como estaba planeado, respondió con naturalidad asombrosa. Los médicos dijeron que podrías estar inconsciente durante semanas y no tenía sentido arruinar los planes de todos los invitados por algo que estaba fuera de nuestro control. La manera casual con que describía mi coma como algo fuera de control demostró que jamás había considerado la posibilidad de posponer su celebración por respeto hacia su padre moribundo. Continué con mi actuación de confusión mental. ¿Y cómo pagaron todo sin mi autorización?, pregunté fingiendo inocencia absoluta. Adrián sonrió con cierta satisfacción mientras explicaba. Usé la procuración que me diste hace 3 años. Fue muy útil para resolver todos los aspectos financieros rápidamente. Su tono sugería orgullo por haber manejado la situación de manera tan eficiente, sin reconocer que había abusado gravemente de la confianza depositada en él. ¿Cuánto costó finalmente todo?, insistí manteniendo mi fachada de debilidad. La cifra que mencionó me dejó momentáneamente sin aliento. 93.000 euros. Casi 100.000 euros gastados en una sola noche mientras yo luchaba por sobrevivir. Pero lo más perturbador era su actitud defensiva cuando intenté expresar sorpresa por la cantidad. Valeria merecía una boda perfecta, declaró con firmeza. Además, tú siempre dijiste que no escatimaríamos gastos para ocasiones especiales. Efectivamente, yo había pronunciado esas palabras en el pasado, pero referidas a celebraciones donde participaríamos juntos como familia, no a eventos que utilizaran mi posible muerte como excusa para excesos desmedidos. La distorsión de mis palabras reveló cómo Adrián había reinterpretado convenientemente mis enseñanzas para justificar su comportamiento egoísta. Durante esa misma conversación, mi hijo reveló inadvertidamente otros detalles comprometedores. Había contratado a varios amigos suyos para trabajos temporales en nuestros hoteles durante las semanas previas a la ceremonia. Necesitaba gente de confianza para supervisar las operaciones mientras tú no podías hacerlo, explicó. Sin embargo, cuando pregunté específicamente qué tareas habían realizado, sus respuestas fueron vagas e inconsistentes. La realidad era que había utilizado la nómina empresarial para pagar favores personales. Sus amigos habían recibido salarios generosos por trabajos prácticamente inexistentes, mientras los empleados regulares mantenían sus responsabilidades habituales sin compensación adicional. Esta manipulación del sistema laboral representaba no solo un fraude económico, sino también una injusticia hacia quienes realmente mantenían funcionando nuestros establecimientos. Además, Adrián había autorizado aumentos salariales para sí mismo durante mi inconsciencia. Asumí mayores responsabilidades temporalmente, justificó cuando le pregunté sobre ciertos movimientos bancarios que había detectado revisando discretamente mis estados de cuenta desde el teléfono del hospital. El aumento había sido del 40% sobre su salario base, una cifra completamente desproporcionada considerando que su trabajo adicional consistía principalmente en planificar su propia boda. La conversación también reveló aspectos inquietantes sobre la relación con Valeria. Cuando mencioné que esperaba conocerla mejor una vez que me recuperara completamente, Adrián mostró cierta incomodidad. Ella está un poco nerviosa por conocerte, admitió. Durante la boda, algunos invitados comentaron cosas sobre tu personalidad controladora. Estas palabras confirmaron que mi imagen había sido sistemáticamente distorsionada ante mi nueva nuera. Lo más doloroso fue descubrir que Adrián había compartido detalles íntimos sobre nuestra relación familiar con extraños durante la recepción. Según lo que pude deducir de sus comentarios evasivos, había entretenido a los invitados con anécdotas sobre mis supuestas excentricidades y comportamientos difíciles. Mi vida privada había sido convertida en material de entretenimiento para una audiencia que no tenía derecho a juzgar décadas de sacrificios paternales. Cuando finalmente se marchó esa tarde, después de permanecer apenas 30 minutos en el hospital, sentí una claridad mental que no había experimentado en años.
La máscara de hijo devoto que Adrián había mantenido durante tanto tiempo se había desvanecido completamente, revelando a un hombre egoísta, manipulador y profundamente desagradecido. Ya no había lugar para dudas o justificaciones. Mi único hijo había demostrado ser indigno de la confianza, el amor y los recursos que había invertido en él durante más de 3 décadas. Esa noche, mientras las enfermeras creían que dormía profundamente, comencé a diseñar mentalmente un plan que le enseñaría a Adrián las consecuencias reales de traicionar a quien más lo había amado en este mundo. La venganza no sería impulsiva ni emocional, sería meticulosa, devastadora y absolutamente irrevocable. Mi hijo había elegido celebrar mi ausencia, y yo me aseguraría de que esa celebración fuera la última vez que disfrutara de los beneficios de ser mi heredero. Durante los siguientes 5 días mantuve mi fachada de recuperación lenta mientras ejecutaba discretamente la fase investigativa de mi plan. Cada mañana, cuando las enfermeras realizaban sus rondas matutinas, fingía necesitar ayuda para tareas básicas como leer documentos o usar el teléfono del hospital. Esta actuación me permitía solicitar asistencia sin despertar sospechas sobre mis verdaderas capacidades mentales, que habían regresado completamente después del shock inicial. El doctor García había autorizado llamadas telefónicas breves como parte de mi terapia de rehabilitación cognitiva. Aproveché estas sesiones supervisadas para contactar discretamente con Gonzalo Prieto Sánchez, mi abogado de confianza durante los últimos 15 años. Gonzalo es un hombre meticuloso, especializado en derecho empresarial y sucesorio, que había manejado todos los aspectos legales de mi imperio hotelero desde sus inicios más modestos. Gonzalo, necesito que realices una auditoría completa de todas las transacciones efectuadas bajo mi procuración durante las últimas 3 semanas. Le expliqué con voz deliberadamente débil para mantener la apariencia de fragilidad ante cualquier oyente casual. Mi hijo ha estado manejando ciertos asuntos, pero quiero asegurarme de que todo esté en orden antes de reanudar mis actividades empresariales normales. La respuesta de Gonzalo fue inmediata y profesional. Por supuesto, Álvaro. Comenzaré inmediatamente con la revisión de todos los movimientos bancarios, contratos firmados y autorizaciones emitidas durante tu hospitalización. Su eficiencia habitual me tranquilizó. Sabía que obtendría un análisis exhaustivo y detallado de cada euro gastado indebidamente por Adrián durante mi inconsciencia. Simultáneamente, contacté con Esteban Delgado Ramos, mi contador principal desde hace 12 años. Esteban posee una reputación impecable en Valencia por su precisión matemática y su capacidad para detectar irregularidades financieras que escaparían a ojos menos experimentados. Esteban, necesito un informe pormenorizado de todos los gastos corporativos no rutinarios realizados durante mi ausencia médica. Le solicité durante otra llamada, aparentemente inocente. Señor Mendoza, he notado algunos movimientos inusuales en las cuentas durante las últimas semanas, respondió con su característica cautela profesional. Prefiero discutir estos detalles en persona cuando se sienta completamente recuperado. Su tono sugería que había descubierto irregularidades significativas, confirmando mis sospechas sobre la extensión real del abuso de confianza de Adrián. Mientras esperaba los informes oficiales, utilicé el acceso limitado a Internet del hospital para revisar discretamente los estados de cuenta bancarios de nuestras empresas. Los números que aparecían en la pantalla superaron mis peores expectativas. Adrián no solo había gastado los 93.000 euros en su boda extravagante, sino que había autorizado gastos adicionales que elevaban el total a casi 120.000 euros durante mi hospitalización. Los gastos extra incluían bonificaciones especiales para varios empleados que casualmente eran amigos personales suyos. Estas bonificaciones oscilaban entre 2.000 y 5.000 euros por persona, supuestamente por trabajo excepcional durante la crisis de liderazgo. En realidad, estos individuos habían recibido pagos generosos por tareas mínimas, mientras los empleados verdaderamente dedicados mantenían funcionando nuestros establecimientos sin reconocimiento adicional.
Además, Adrián había autorizado la compra de equipamiento hotelero completamente innecesario. Nuevos televisores de pantalla gigante para las habitaciones de lujo, sistemas de sonido profesionales para los salones de eventos y mobiliario exclusivo importado de Italia. Estos elementos representaban mejoras que habíamos discutido como posibilidades futuras, no como gastos urgentes que justificaran su implementación durante una emergencia médica. La revisión también reveló que había incrementado significativamente los presupuestos de marketing y publicidad, contratando a una agencia dirigida por uno de sus compañeros universitarios. Esta empresa había recibido contratos por valor de 15.000 euros para campañas promocionales de emergencia, que supuestamente compensarían mi ausencia temporal. Sin embargo, las campañas publicitarias resultantes fueron genéricas y poco efectivas, claramente diseñadas más para beneficiar económicamente al amigo que para promocionar genuinamente nuestros hoteles. Lo más perturbador era descubrir que Adrián había comenzado negociaciones preliminares para expandir nuestras operaciones hacia la Costa Brava, un proyecto que habíamos considerado pero nunca aprobado definitivamente. Había comprometido depósitos sustanciales para propiedades potenciales y había contratado consultores inmobiliarios sin mi conocimiento. Estas acciones excedían claramente los límites de la procuración de emergencia, adentrándose en territorio de decisiones estratégicas que requerían mi aprobación personal explícita. Durante mis investigaciones nocturnas, cuando el personal hospitalario asumía que dormía, también descubrí movimientos sospechosos en las cuentas personales familiares. Adrián había transferido cantidades considerables desde las reservas empresariales hacia cuentas conjuntas que compartía con Valeria. Estas transferencias estaban categorizadas como anticipos salariales y compensaciones por responsabilidades adicionales, pero los montos eran desproporcionados respecto a cualquier trabajo real realizado. El análisis de las facturas de tarjetas de crédito corporativas reveló un patrón de gastos personales extravagantes durante las semanas previas y posteriores a la boda. Cenas en restaurantes exclusivos de Barcelona, compras en boutiques de lujo, tratamientos de spa para Valeria y hasta una escapada romántica de 3 días a París inmediatamente después de la ceremonia. Todo esto había sido cargado a las cuentas empresariales como gastos de representación o reuniones de negocios. La documentación fotográfica de estos gastos, disponible a través de los recibos digitalizados, mostraba claramente que se trataba de actividades puramente personales. Las cenas de negocios incluían solo a Adrián y Valeria, sin presencia de clientes o socios potenciales. Las reuniones empresariales en París habían ocurrido en ubicaciones turísticas emblemáticas, no en oficinas o centros de convenciones. Estos descubrimientos confirmaron que la traición de Adrián era mucho más sistemática y calculada de lo que inicialmente había imaginado. No se trataba simplemente de un hijo que había tomado decisiones imprudentes durante una crisis familiar, sino de un individuo que había aprovechado deliberadamente mi vulnerabilidad para enriquecerse personalmente y vivir un estilo de vida lujoso a expensas del patrimonio familiar que había tardado décadas en construir. El 5.º día de mi investigación encubierta, recibí la llamada que estaba esperando. Gonzalo había completado su auditoría preliminar y solicitaba una reunión urgente. Álvaro, he encontrado irregularidades significativas que requieren tu atención inmediata, me informó con gravedad profesional. Prefiero discutir estos hallazgos en persona para mantener la confidencialidad absoluta. Su tono confirmó que mis sospechas habían sido conservadoras comparadas con la realidad completa de los abusos cometidos por mi hijo. Esa noche, mientras observaba las luces de Valencia parpadear a través de la ventana de mi habitación hospitalaria, sentí una mezcla extraña de dolor paternal y determinación implacable. Adrián había sellado su destino con sus propias acciones. Ahora solo restaba ejecutar las consecuencias que sus decisiones habían hecho inevitables. La reunión con Gonzalo tuvo lugar en mi habitación hospitalaria durante las horas vespertinas del domingo.
cuando el personal médico era mínimo y las posibilidades de interrupciones se reducían considerablemente. Mi abogado llegó cargando un maletín de cuero negro repleto de documentos que representaban la evidencia completa de la traición sistemática de Adrián. Su expresión grave confirmaba que los hallazgos superarían incluso mis expectativas más pesimistas. Álvaro, debo comenzar explicándote que las irregularidades descubiertas constituyen violaciones serias de la procuración otorgada a tu hijo. Inició Gonzalo mientras organizaba meticulosamente los papeles sobre la mesa auxiliar de la habitación. Los poderes conferidos eran específicamente para emergencias operativas básicas, no para decisiones financieras de gran envergadura o gastos personales indiscriminados. El primer documento que revisamos detallaba cronológicamente cada transacción realizada durante mi inconsciencia. Adrián había comenzado sus maniobras financieras apenas 24 horas después del accidente, cuando mi pronóstico médico aún era incierto. Esta premura revelaba una planificación previa o, como mínimo, una disposición perturbante para aprovechar inmediatamente mi situación vulnerable. Las transferencias bancarias más significativas habían ocurrido durante la primera semana de abril. 50.000 euros fueron movidos desde las reservas operativas de los hoteles hacia cuentas personales, supuestamente para cubrir gastos urgentes de la ceremonia. Sin embargo, el análisis detallado mostraba que estos fondos habían sido utilizados para upgrades completamente innecesarios: el cambio de menú básico por opciones gourmet, la contratación de músicos adicionales y la importación de flores exóticas desde Holanda. Aquí tenemos algo particularmente preocupante, continuó Gonzalo, señalando una serie de cheques firmados por Adrián. Tu hijo autorizó bonificaciones extraordinarias para empleados específicos, pero curiosamente, todos estos beneficiarios tienen conexiones personales con él o con su nueva esposa. La lista incluía nombres que reconocí como amigos universitarios, compañeros de gimnasio, e incluso el primo de Valeria, que trabajaba ocasionalmente en mantenimiento. Las bonificaciones oscilaban entre 3.000 y 8.000 euros por persona, justificadas en la documentación como compensaciones por servicios excepcionales durante la crisis gerencial. En realidad, estos individuos no habían realizado trabajos extraordinarios que justificaran tales recompensas. Por el contrario, empleados genuinamente dedicados que habían mantenido funcionando nuestros establecimientos durante mi ausencia no recibieron reconocimiento económico alguno. Esteban había preparado un análisis comparativo devastador. Durante las 3 semanas de mi hospitalización, los gastos operativos habían aumentado un 200% respecto al promedio mensual habitual. Este incremento no correspondía a mejoras en servicios, aumento de ocupación o inversiones productivas. Era simplemente el resultado de una administración irresponsable y potencialmente fraudulenta por parte de alguien que se consideraba temporalmente libre de supervisión. El aspecto más grave, explicó Gonzalo con severidad creciente, son las negociaciones inmobiliarias iniciadas en tu nombre para la expansión hacia Girona. Adrián había comprometido depósitos por valor de 35.000 euros para 2 propiedades que jamás habíamos evaluado conjuntamente. Además, había contratado arquitectos, ingenieros y consultores legales para proyectos que excedían completamente su autoridad delegada. Los contratos firmados con estos profesionales incluían cláusulas de penalización que nos obligarían a pagar honorarios completos, incluso si cancelábamos los proyectos inmediatamente. Adrián había creado deliberadamente obligaciones financieras que serían difíciles de anular, sugiriendo una intención de forzar la continuidad de sus decisiones independientemente de mi recuperación y posible oposición. La revisión de correspondencia electrónica empresarial reveló comunicaciones entre Adrián y varios proveedores donde se presentaba como director ejecutivo interino con autoridad plena para decisiones estratégicas durante la incapacitación temporal del propietario. Estas declaraciones
excedían grotescamente los poderes reales de su procuración y constituían potencialmente representación fraudulenta ante terceros. Particularmente inquietante era un intercambio de correos con un distribuidor de vinos donde Adrián había ordenado reservas por valor de 12.000 euros para eventos corporativos futuros. Sin embargo, el calendario de eventos de nuestros hoteles no justificaba tales compras, y la correspondencia sugería que estos vinos estaban destinados a celebraciones personales de Adrián y Valeria durante los meses siguientes. Gonzalo también había descubierto modificaciones no autorizadas en contratos laborales existentes. Adrián había incrementado salarios para empleados seleccionados, había creado posiciones ficticias para amigos personales y había autorizado vacaciones pagadas extraordinarias que afectarían significativamente nuestros costos operativos durante los próximos meses. Estos cambios requerían mi aprobación explícita según nuestros estatutos corporativos. Álvaro, debo preguntarte directamente cuáles son tus intenciones respecto a estas irregularidades, planteó Gonzalo después de completar su presentación. Las opciones legales incluyen revocar inmediatamente la procuración, anular transacciones específicas donde sea posible y potencialmente iniciar procedimientos por abuso de confianza. Su tono profesional no ocultaba la gravedad de la situación ni las consecuencias potenciales para Adrián. Mi respuesta fue inmediata y definitiva. Quiero que revoques la procuración efectivamente desde mañana mismo. Además, inicia todos los procedimientos necesarios para recuperar fondos utilizados indebidamente y cancela cualquier compromiso que exceda los límites originales de la autorización. La decisión había cristalizado completamente durante los días de investigación. No había margen para perdón o segunda oportunidades. También necesito que prepares documentación para modificar completamente mi testamento y estructura sucesoria. Continué con determinación implacable. Adrián ha demostrado ser incapaz de manejar responsablemente los recursos familiares y no puede continuar siendo mi heredero designado. Esta declaración marcaba el punto de no retorno en nuestra relación padre-hijo. Gonzalo asintió gravemente mientras tomaba notas detalladas. Procederé inmediatamente con la revocación de poderes e iniciaré la auditoría forense completa para documentar todas las irregularidades. Respecto a las modificaciones testamentarias, necesitaremos varias sesiones para reestructurar adecuadamente tu patrimonio y designar beneficiarios alternativos. Esa noche, después de que Gonzalo se marchara con instrucciones específicas para comenzar las acciones legales, experimenté una sensación extraña de liberación mezclada con tristeza profunda. Durante 32 años había trabajado incansablemente para construir un legado que pudiera transmitir orgullosamente a mi hijo. Ahora, ese mismo hijo había destruido irrevocablemente la confianza y el amor que habían motivado todos mis sacrificios. La transformación de víctima vulnerable en estratega implacable estaba completándose. Adrián había subestimado gravemente la inteligencia y determinación de su padre, asumiendo que mi amor incondicional le garantizaría impunidad permanente. Muy pronto, descubriría que había cometido el error más costoso de su vida. Los siguientes 3 días transcurrieron con precisión mecánica mientras Gonzalo ejecutaba la primera fase de nuestro plan. Oficialmente, continué simulando una recuperación gradual ante el personal médico y los visitantes ocasionales. Internamente, cada hora que pasaba consolidaba mi determinación de demostrarle a Adrián que había subestimado completamente la inteligencia estratégica de su padre. La humillación pública que me había infligido requería una respuesta proporcionalmente devastadora. El miércoles por la mañana, Gonzalo regresó con documentos oficiales confirmando la revocación inmediata de todos los poderes otorgados a Adrián. La notificación había sido enviada simultáneamente a todas las entidades bancarias, proveedores principales y socios comerciales de nuestras empresas. Mi hijo despertaría ese día sin saberlo, pero ya había perdido completamente el acceso a los recursos que había estado manipulando durante mi ausencia.
He coordinado con los bancos para bloquear todas las tarjetas corporativas asociadas con Adrián, me informó Gonzalo mientras revisábamos la documentación pertinente. Además, cualquier intento de realizar transacciones significativas requerirá ahora tu autorización personal directa o la presencia física en las instituciones financieras. Esta medida garantizaba que no pudiera continuar sus gastos irresponsables, incluso si intentaba utilizar autoridades residuales. Simultáneamente, habíamos iniciado el proceso para cancelar los compromisos inmobiliarios no autorizados en Girona. Los depósitos comprometidos serían recuperados parcialmente, aunque tendríamos que absorber ciertas penalizaciones por cancelación prematura. Sin embargo, estas pérdidas menores eran preferibles a continuar con proyectos iniciados fraudulentamente y potencialmente ruinosos. El aspecto más satisfactorio de esta fase era la preparación de mi nueva estructura testamentaria. Durante nuestras sesiones de planificación, Gonzalo y yo habíamos diseñado un sistema donde mis bienes serían distribuidos entre instituciones benéficas especializadas en ayuda a víctimas de accidentes, educación para jóvenes desfavorecidos y investigación médica. Adrián quedaría completamente excluido de cualquier beneficio futuro de mi patrimonio. ¿Quieres incluir alguna provisión explicativa sobre las razones de la exclusión de Adrián?, me preguntó Gonzalo durante una de nuestras reuniones. Mi respuesta fue categórica. Quiero que el documento incluya una declaración específica detallando su abuso de confianza durante mi hospitalización y su celebración pública de mi tragedia. Las futuras generaciones deben comprender que las acciones tienen consecuencias irrevocables. El jueves llegó el momento de implementar la segunda fase, la trampa que revelaría definitivamente el carácter de mi hijo. Llamé a Adrián desde el hospital, fingiendo necesitar urgentemente su presencia para discutir asuntos empresariales críticos que no podían esperar más tiempo. Mi tono deliberadamente débil y preocupado despertó inmediatamente su interés, especialmente cuando mencioné que los médicos habían sugerido poner en orden ciertos aspectos sucesorios por precaución. «Papá, estaré allí en 1 hora», respondió con entusiasmo notable. Su rapidez para acudir cuando se mencionaban temas hereditarios contrastaba dramáticamente con la indiferencia mostrada durante mis primeros días de recuperación. Esta reacción confirmó que su interés principal en mi bienestar estaba directamente relacionado con sus expectativas financieras futuras. Llegó al hospital vistiendo un traje nuevo que reconocí inmediatamente como una pieza de alta costura italiana valorada en varios miles de euros. Los zapatos de cuero genuino, el reloj suizo en su muñeca y el aroma de una colonia exclusiva evidenciaban que había estado gastando generosamente durante las semanas previas. Todo pagado, sin duda, con recursos empresariales utilizados indebidamente. «¿Cómo te sientes, papá?», preguntó con solicitud aparente mientras se acomodaba en la silla junto a mi cama. «Te ves mucho mejor que la semana pasada. Los médicos deben estar satisfechos con tu progreso». Su actuación de hijo preocupado era convincente superficialmente, pero yo conocía ahora sus verdaderas motivaciones subyacentes. «Adrián, he estado reflexionando mucho sobre el futuro durante estos días de recuperación». Comencé con voz cuidadosamente modulada para transmitir tanto vulnerabilidad como determinación. El accidente me ha hecho comprender que debemos formalizar ciertos aspectos de la sucesión empresarial antes de que sea demasiado tarde. Sus ojos se iluminaron inmediatamente ante la perspectiva de obtener control oficial sobre nuestro patrimonio. «Por supuesto, papá, es muy prudente planificar estas cosas», respondió con entusiasmo mal disimulado. «He estado manejando los negocios durante tu ausencia y creo que he demostrado estar preparado para asumir mayores responsabilidades permanentemente». La arrogancia implícita en su declaración me confirmó que no sentía remordimiento alguno por sus abusos previos. «Exactamente por eso quería hablar contigo». Continué manteniendo mi fachada de padre que contempla transferir poder. «Los médicos me han sugerido que considere nombrar un sucesor oficial para el caso de futuras emergencias médicas. Alguien que pueda tomar decisiones importantes sin las limitaciones de una simple procuración temporal».
Su respiración se aceleró visiblemente ante la perspectiva de obtener autoridad ilimitada. «Me siento honrado de que consideres esa posibilidad», declaró con solemnidad fingida. «Prometo que continuaré administrando todo exactamente como tú lo harías, manteniendo los mismos estándares de excelencia y responsabilidad que siempre has demostrado». La hipocresía de sus palabras, considerando sus acciones recientes, era casi insoportable. «Antes de tomar esa decisión definitiva», expliqué mientras observaba cuidadosamente sus reacciones, «necesito que me proporciones un informe completo de todas las decisiones y gastos realizados durante mi hospitalización. Quiero asegurarme de que has manejado todo apropiadamente antes de conferirte poderes permanentes más amplios». Su expresión cambió sutilmente, revelando un atisbo de nerviosismo que intentó ocultar inmediatamente. «Por supuesto, papá, prepararé toda la documentación que necesites», respondió con aparente confianza, pero pude detectar una ligera tensión en su voz. «He mantenido registros meticulosos de cada decisión tomada durante tu ausencia. Creo que quedarás muy satisfecho con la eficiencia demostrada en circunstancias tan difíciles». «Excelente», repliqué manteniendo mi tono paternal y confiado. «Organicemos una reunión formal para el próximo lunes en la oficina principal. Invitaremos a Gonzalo, a Esteban y a algunos socios clave para oficializar la transición de responsabilidades. Será un momento histórico para nuestra familia y nuestras empresas». Su sonrisa radiante confirmó que había caído completamente en la trampa preparada meticulosamente. «Será un honor, papá», declaró con emoción genuina. «Finalmente podremos formalizar lo que ya ha estado funcionando exitosamente durante estas semanas. Te prometo que no te defraudaré». Sus palabras resonaron con ironía trágica, considerando que ya me había defraudado de maneras que aún no podía imaginar completamente. Después de que se marchara esa tarde, lleno de expectativas sobre su inminente promoción oficial, contacté inmediatamente con Gonzalo para confirmar los detalles finales de nuestro plan. La reunión del lunes sería efectivamente histórica, pero no de la manera que Adrián anticipaba. Sería el momento donde descubriría las consecuencias devastadoras de haber celebrado la desgracia de su padre. El lunes por la mañana, llegué a las oficinas centrales de Mendoza Hoteles por primera vez desde el accidente. Había coordinado cuidadosamente mi alta hospitalaria para ese mismo día, creando la impresión de que mi recuperación había progresado lo suficiente como para retomar gradualmente mis responsabilidades empresariales. La ironía era perfecta. Adrián esperaba una ceremonia de coronación, pero se encontraría con su ejecución financiera. La sala de juntas había sido preparada meticulosamente para la ocasión. Gonzalo y Esteban llegaron temprano para organizar todos los documentos incriminatorios en presentaciones visuales que resultarían imposibles de negar o justificar. Habíamos invitado también a 3 socios minoritarios de nuestros hoteles y al gerente principal de operaciones, creando una audiencia respetable que sería testigo de la revelación pública de las irregularidades cometidas por mi hijo. Adrián apareció puntualmente a las 10, acompañado por Valeria, quien vestía un conjunto elegante que probablemente había costado más de 2.000 euros. Ambos irradiaban confianza y expectativa, convencidos de que asistirían a una formalización de poder que consolidaría permanentemente su acceso al patrimonio familiar. Sus sonrisas radiantes contrastaban dramáticamente con la atmósfera tensa que reinaba entre los profesionales presentes. «Buenos días a todos». Comencé desde mi posición en la cabecera de la mesa, proyectando una imagen de autoridad recuperada que sorprendió visiblemente a algunos asistentes que esperaban encontrarme todavía débil. He convocado esta reunión para abordar asuntos críticos relacionados con la gestión de nuestras empresas durante mi reciente hospitalización. Adrián se acomodó confiadamente en su silla, intercambiando miradas cómplices con Valeria, mientras esperaba que comenzaran los elogios por su supuesta administración ejemplar durante mi ausencia. Su postura relajada y su expresión satisfecha revelaban que no sospechaba absolutamente nada sobre lo que estaba a punto de desarrollarse. Durante las últimas semanas, mis asesores legales y contables
Han realizado una auditoría exhaustiva de todas las transacciones efectuadas bajo la procuración que había otorgado a mi hijo. Continué con tono deliberadamente neutro. Los resultados de esta investigación son reveladores. La palabra final resonó en la sala con una gravedad que inmediatamente alteró la atmósfera confiada que había dominado hasta ese momento. Gonzalo activó el primer display visual, mostrando una tabla cronológica detallada de todos los gastos realizados durante mi coma. Las cifras aparecieron en pantalla grande. 120.000 euros en total, distribuidos entre gastos de boda, bonificaciones no autorizadas, compras personales y compromisos inmobiliarios fraudulentos. El silencio que siguió fue tan denso que se podía sentir físicamente. «Adrián», dije dirigiéndome directamente a mi hijo, mientras observaba cómo su expresión confiada se transformaba gradualmente en confusión y después en alarma creciente. ¿Podrías explicarnos cómo justificas estos gastos extraordinarios durante un periodo donde se suponía que debías mantener únicamente las operaciones esenciales? Su respuesta fue inicialmente tartamudeante. «Papá, todos esos gastos fueron necesarios para mantener funcionando los negocios y, bueno, la boda era un compromiso que no podíamos cancelar». Su intento de justificación sonaba patéticamente inadecuado ante la evidencia matemática presentada en la pantalla. Esteban procedió entonces a mostrar el segundo conjunto de datos, las comparaciones con periodos anteriores, que demostraban cómo los gastos habían aumentado un 200% sin justificación operativa alguna. Los gastos esenciales de Adrián incluían elementos como vinos de lujo, tratamientos de spa para Valeria y cenas románticas en París cargadas como reuniones de negocios. «Hijo, aquí tenemos fotografías de tus supuestas reuniones empresariales en la Torre Eiffel», continué mientras Gonzalo mostraba las imágenes recuperadas de los recibos digitales. ¿Podrías explicarnos qué tipo de negociaciones hoteleras se conducen normalmente en monumentos turísticos franceses? La sarcasmo en mi voz era inconfundible, y varios asistentes intercambiaron miradas incómodas. Valeria intentó intervenir por primera vez. «Señor Mendoza, quizás hay malentendidos sobre algunas clasificaciones contables», balbuceó con nerviosismo evidente. Adrián siempre tuvo las mejores intenciones para proteger los intereses familiares. Su defensa desesperada solo sirvió para confirmar que ambos eran conscientes de la naturaleza cuestionable de sus acciones. «No hay malentendidos, Valeria», repliqué con firmeza helada. «Hay evidencia documental de fraude sistemático». La palabra fraude cayó sobre la sala como una bomba, eliminando cualquier pretensión de que se tratara de simples errores administrativos o malentendidos contables inocentes. Procedí entonces a revelar la evidencia más devastadora. Las grabaciones de video de la boda, donde Adrián celebraba públicamente mi ausencia. El proyector mostró el brindis completo, incluyendo las carcajadas de los 400 invitados, cuando declaró que al menos mi papá no pudo arruinar la boda estando inconsciente. El silencio en la sala se volvió sepulcral. Esta celebración de mi tragedia personal ocurrió mientras ustedes gastaban mi dinero en excesos que triplicaron el presupuesto original. Expliqué con una calma que ocultaba la furia contenida de semanas. No solo abusaron financieramente de mi confianza, sino que convirtieron mi sufrimiento en entretenimiento público para una audiencia de cientos de personas. Adrián intentó una última defensa desesperada. «Papá, eso fue solo una broma de mal gusto durante un momento emotivo», tartamudeó con pánico creciente. «No reflejaba mis verdaderos sentimientos. Estaba muy preocupado por tu salud, pero decidimos seguir adelante con la ceremonia porque pensamos que era lo que hubieras querido». «Lo que yo habría querido», respondí levantándome lentamente de mi silla para maximizar el impacto dramático de mis próximas palabras, era tener un hijo que postergara su celebración personal para acompañar a su padre moribundo. Lo que recibí, en cambio, fue un oportunista que utilizó mi agonía como excusa para saquear nuestro patrimonio familiar. La revelación final llegó cuando Gonzalo anunció
que la procuración había sido revocada completamente días atrás y que todas las tarjetas corporativas asociadas con Adrián habían sido canceladas permanentemente. Además, se había iniciado un proceso legal para recuperar los fondos utilizados indebidamente y para excluirlo completamente de cualquier participación futura en las empresas familiares. A partir de este momento, concluí con autoridad absoluta. Adrián Mendoza no tiene relación alguna con Mendoza Hoteles. Su empleo queda terminado inmediatamente. Su acceso a todas las propiedades corporativas es revocado y su estatus como heredero de mi patrimonio ha sido anulado permanentemente. Las palabras resonaron como una sentencia judicial irrevocable. La transformación en el rostro de Adrián fue instantánea y completa. La arrogancia confiada se desvaneció, reemplazada por horror puro ante la comprensión de que había perdido todo en cuestión de minutos. Valeria palideció visiblemente, probablemente calculando las implicaciones de haber apostado su futuro a un hombre que acababa de quedar arruinado. El shock inicial de Adrián duró apenas unos segundos antes de transformarse en una desesperación furiosa que jamás había presenciado en mi hijo. Se levantó bruscamente de su silla, derribándola hacia atrás con un estrépito que resonó por toda la sala de juntas. Su rostro había adquirido un color rojizo intenso y sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba procesar la magnitud de lo que acababa de suceder a su vida cuidadosamente planificada. «Esto es una locura absoluta», gritó con voz quebrada por la incredulidad y la rabia. «No puedes arruinar mi vida por unos gastos que eran completamente necesarios. Todo lo que hice fue por el bien de la familia y de los negocios». Sus protestas desesperadas solo sirvieron para confirmar ante todos los presentes que aún no comprendía la gravedad real de sus transgresiones. Los otros asistentes permanecían en silencio incómodo, siendo testigos involuntarios del colapso público de alguien que minutos antes se consideraba heredero de un imperio empresarial. Gonzalo mantuvo su compostura profesional mientras organizaba los documentos adicionales que aún debían ser presentados. Esteban tomaba notas meticulosas, documentando cada reacción para los registros legales que podrían ser necesarios posteriormente. «Adrián, siéntate y mantén la compostura», ordené con autoridad paternal que había perfeccionado durante décadas de liderazgo empresarial. «Tu comportamiento actual solo confirma que tomé la decisión correcta. Un verdadero profesional habría aceptado las consecuencias de sus acciones con dignidad, no con berrinches públicos». Mis palabras parecieron golpearlo como bofetadas físicas. Valeria intentó levantarse para consolarlo, pero se detuvo a medio camino cuando comprendió que asociarse demasiado abiertamente con su colapso podría perjudicarla ante potenciales oportunidades futuras. Su vacilación no pasó desapercibida para Adrián, quien la miró con una mezcla de sorpresa herida y comprensión dawning de que incluso su esposa recién casada estaba evaluando las implicaciones de permanecer vinculada con un hombre súbitamente arruinado. «Papá, por favor, reconsidéralo», suplicó con un cambio drástico de táctica, pasando de la indignación furiosa a la súplica desesperada. «Puedo devolver todo el dinero, puedo trabajar gratis durante años para compensar cualquier pérdida. Dame una oportunidad de redimirme, de demostrar que he aprendido de estos errores». Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas por primera vez desde que había regresado del hospital. «Los errores se pueden perdonar, hijo», respondí manteniendo un tono frío pero no cruel. «Pero la celebración pública de la desgracia de tu padre mientras saqueas su patrimonio no es un error. Es una revelación de carácter que no se puede cambiar con disculpas tardías o promesas de enmienda. La distinción era fundamental y necesitaba que comprendiera por qué no había posibilidad de reconciliación». Gonzalo procedió entonces a explicar los aspectos legales adicionales que afectarían inmediatamente la vida de Adrián. «El apartamento donde resides actualmente es propiedad de Mendoza Hoteles, proporcionado como beneficio laboral que queda automáticamente cancelado con la terminación de tu empleo», anunció con precisión jurídica. «Tienes 30 días para desocupar las instalaciones y entregar todas las llaves y códigos de acceso.
La revelación del apartamento fue devastadora. Adrián y Valeria habían asumido que su vivienda lujosa en el centro de Valencia era segura independientemente de otros aspectos de su relación conmigo. Descubrir que incluso su hogar dependía de mi generosidad continuada añadió una dimensión de pánico inmediato a su situación ya precaria. El vehículo BMW que utilizas también está registrado bajo la empresa y debe ser devuelto antes del final de esta semana, continuó Gonzalo implacablemente. Además, cualquier seguro médico, dental o de vida proporcionado como beneficio corporativo queda cancelado efectivamente desde hoy. Cada revelación adicional era como quitar otro piso del edificio de privilegios sobre el cual Adrián había construido su existencia adulta. Esteban presentó entonces el análisis financiero que demostraba cómo los ingresos reales de Adrián durante los últimos 5 años habían sido artificialmente inflados a través de beneficios corporativos, bonificaciones no justificadas y gastos personales cargados a las empresas. Sin estos subsidios encubiertos, explicó con precisión matemática, tu estilo de vida actual requiere ingresos anuales de aproximadamente 80.000 euros, muy superior a lo que podrías ganar en el mercado laboral convencional. Esta revelación fue quizás la más cruel de todas, porque demostró que Adrián había estado viviendo una fantasía financiera durante años. Su nivel de vida, sus ropas costosas, sus vacaciones lujosas, incluso su capacidad para mantener a Valeria en el estilo al que se había acostumbrado, todo había sido posible únicamente gracias a mi generosidad continua, disfrazada como compensación empresarial legítima. «No entiendes lo que me estás haciendo», murmuró Adrián con voz quebrada por la desesperación genuina. «Valeria y yo acabamos de casarnos. Estamos comenzando nuestras vidas juntos. No puedes destruir nuestro futuro por unos videos estúpidos y algunos gastos que se pueden explicar». Su incapacidad para comprender la gravedad moral de sus acciones era tan frustrante como reveladora. «Hijo, yo no estoy destruyendo nada», repliqué con una calma que contrastaba dramáticamente con su agitación emocional. «Simplemente estoy retirando recursos que nunca te pertenecieron legalmente. Tu futuro será exactamente lo que tú construyas con tus propios méritos y esfuerzos, sin subsidios paternos encubiertos». La lección era fundamental, aunque llegara décadas demasiado tarde. Valeria finalmente encontró su voz, pero su intervención reveló motivaciones que confirmaron mis peores sospechas sobre su carácter. «Señor Mendoza, comprendo que esté molesto, pero castigarnos tan severamente afectará no solo a Adrián, sino también a mí, que no participé directamente en las decisiones financieras cuestionadas». Su argumento mostraba una comprensión calculadora de que su bienestar dependía de mi perdón, no del amor genuino hacia mi hijo. «Valeria, elegiste casarte con un hombre cuyas finanzas dependían completamente de la generosidad paterna», respondí con una honestidad brutal que la hizo palidecer. «Ahora tendrás la oportunidad de descubrir si tu amor por Adrián es suficientemente fuerte como para sobrevivir sin los beneficios materiales que te atraían inicialmente». La prueba real de su matrimonio comenzaba en ese momento. La reunión concluyó con Gonzalo entregando documentos oficiales que formalizaban todas las medidas anunciadas. Adrián los recibió con manos temblorosas, como si fueran sentencias de muerte en lugar de simples papeles legales. La transformación de heredero confiado a paria familiar había tomado menos de 2 horas, pero las reverberaciones durarían el resto de su vida. Mientras los asistentes comenzaban a retirarse discretamente, dejando a la familia para procesar privately las implicaciones de lo ocurrido, observé a mi hijo con una mezcla compleja de tristeza paternal y satisfacción justiciera. Había completado la primera fase de su educación en responsabilidad y consecuencias. Las siguientes fases serían aún más instructivas. Después de que los últimos asistentes abandonaran la sala de juntas, quedamos solos los 3, Adrián, Valeria y yo. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Mi hijo permanecía hundido en su silla, contemplando los documentos legales
como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente ante sus ojos. Valeria se había distanciado físicamente de él, situándose cerca de la ventana, mientras observaba nerviosamente el tráfico matutino de Valencia. «Papá, necesito que comprendas algo fundamental», comenzó Adrián, con una voz que había perdido toda su arrogancia anterior y ahora sonaba hueca, desesperada. «Todo lo que hice durante tu hospitalización lo hice pensando en el futuro de nuestra familia. Sí, cometí errores de juicio, pero jamás tuve intenciones maliciosas contra ti o contra los negocios». Su intento de recontextualizar sus acciones como errores bien intencionados reveló que aún no comprendía completamente la naturaleza de su traición. «Hijo, explícame entonces cómo celebrar públicamente mi ausencia ante 400 invitados constituye un acto bien intencionado hacia mí», repliqué manteniendo un tono sereno pero implacable. «Explícame cómo gastar 120.000 euros en excesos personales mientras tu padre luchaba por sobrevivir representa una gestión responsable de los recursos familiares». Mis preguntas no eran retóricas. Necesitaba escuchar cómo intentaría justificar lo injustificable. Valeria decidió intervenir nuevamente, pero esta vez su estrategia era diferente. Se acercó a mi silla con expresión suplicante y se dirigió a mí con la formalidad exagerada de alguien que reconoce súbitamente la realidad del poder. «Señor Mendoza, como nueva integrante de esta familia, quiero disculparme profundamente por cualquier papel que haya tenido en estos malentendidos», murmuró con lágrimas cuidadosamente calculadas. «No fueron malentendidos, Valeria», respondí sin permitir que su actuación emocional me afectara. «Fueron decisiones conscientes tomadas por dos adultos que creyeron poder aprovecharse de mi vulnerabilidad sin consecuencias. El hecho de que ahora intentes distanciarte de esas decisiones solo confirma que comprendes perfectamente su naturaleza cuestionable». Su máscara de inocencia se desmoronó ante mi análisis directo. Adrián se levantó súbitamente y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, como un animal enjaulado buscando una salida inexistente. «Esto es desproporcionado», exclamó con renovada frustración. «Estás destruyendo mi vida entera por un comentario estúpido durante un brindis y algunos gastos que pueden considerarse excesivos. Soy tu único hijo, tu sangre, tu legado. No puedes simplemente borrarme de tu existencia». «Mi legado», respondí levantándome para enfrentarlo cara a cara, «no será un hombre que celebra la desgracia de su padre para entretener a una multitud de extraños. Mi legado serán las instituciones benéficas que recibirán mi patrimonio y utilizarán estos recursos para ayudar a personas verdaderamente necesitadas, no para subsidiar el estilo de vida lujoso de alguien que confunde privilegio con derecho». La mención de las instituciones benéficas como beneficiarias de mi testamento golpeó a ambos como un rayo. Hasta ese momento, habían asumido que mi amenaza de desheredar a Adrián era temporal, una lección severa que eventualmente sería revertida. Comprender que había tomado medidas concretas para redirigir mi patrimonio hacia otros fines les reveló la permanencia absoluta de mi decisión. «¿Instituciones benéficas?», susurró Valeria con horror creciente. «¿Vas a regalar décadas de trabajo familiar a desconocidos por una disputa que se puede resolver con comunicación y compromiso?». Su reacción reveló que había calculado cuidadosamente el valor del patrimonio al que creía tener derecho por matrimonio. «No es una disputa, Valeria», aclaré con paciencia didáctica. «Es una demostración de carácter que no admite ambigüedades. Adrián tuvo la oportunidad de demostrar lealtad, compasión y responsabilidad durante el momento más vulnerable de mi vida. En cambio, eligió el oportunismo, la crueldad y la irresponsabilidad. Esas elecciones tienen consecuencias permanentes». Adrián se detuvo súbitamente en su caminar frenético y se dirigió hacia mí con los brazos extendidos, en un gesto de súplica desesperada. «Papá, te lo ruego, dame una oportunidad de rectificar estos errores. Trabajaré sin salario durante años. Devolveré cada euro gastado indebidamente. Haré trabajo comunitario, lo que sea necesario para ganarme tu perdón». Sus lágrimas eran genuinas ahora, pero llegaban demasiado tarde para cambiar decisiones ya cristalizadas.
Hijo, el tiempo para demostrar tu carácter era cuando yo estaba inconsciente y vulnerable, expliqué con una tristeza paternal que no intenté ocultar. En ese momento crucial, cuando nadie te vigilaba y podías actuar según tus verdaderos valores, elegiste el camino del abuso y la humillación. No puedes deshacer esas elecciones con promesas de comportamiento futuro diferente. La conversación fue interrumpida por el timbre del teléfono de Valeria. Era su madre, llamando probablemente para felicitarla por la formalización esperada del poder de Adrián. La ironía del momento era palpable. Mientras su teléfono sonaba con celebraciones anticipadas, su mundo se desmoronaba sistemáticamente. Rechazó la llamada sin responder, pero el sonido había añadido otra capa de realidad a su situación deteriorada. «Señor Mendoza», intentó una vez más con voz quebrada, «comprendo que esté herido y furioso, pero castigar tan severamente a Adrián también me castiga a mí, que recién estoy comenzando a formar parte de esta familia». Su argumento revelaba una comprensión fundamental errónea sobre la naturaleza del matrimonio y la responsabilidad compartida. «Valeria, elegiste casarte con un hombre sabiendo que sus recursos dependían completamente de mi benevolencia», respondí con honestidad brutal. «Ahora tienes la oportunidad de demostrar si tu amor por él es suficientemente fuerte como para sobrevivir en circunstancias económicas más modestas. Esa será la verdadera prueba de tu compromiso matrimonial». Adrián se dejó caer nuevamente en su silla, finalmente comprendiendo que no había argumentos, súplicas o promesas que pudieran revertir mi decisión. La realidad de su nueva situación comenzó a manifestarse físicamente. Sus hombros se hundieron, su respiración se volvió irregular, y sus manos temblaban al contemplar un futuro sin los privilegios que había considerado derechos inalienables. «¿Qué se supone que haga ahora?», murmuró con voz apenas audible. «No tengo ahorros reales, no tengo propiedades, no tengo habilidades laborales que me permitan mantener el estilo de vida al que estamos acostumbrados. Me has condenado a la pobreza por errores que se pueden corregir». Su autolástima era evidente, pero también su incapacidad para asumir responsabilidad completa. «Harás exactamente lo que hacen millones de personas todos los días», respondí con firmeza paternal. «Buscarás empleo basado en tus méritos reales, vivirás dentro de tus medios genuinos y aprenderás el valor del trabajo honesto y la responsabilidad personal. La experiencia será educativa, aunque dolorosa». La lección era fundamental, independientemente de su edad. Los días siguientes al enfrentamiento en la sala de juntas se desarrollaron con la precisión implacable de una máquina bien calibrada. Cada aspecto de la vida privilegiada de Adrián fue sistemáticamente desmantelado según el cronograma establecido por Gonzalo. El apartamento lujoso, el BMW deportivo, las tarjetas de crédito ilimitadas, los seguros médicos premium, incluso su membresía en el club de golf exclusivo donde solía presumir de su posición social. Todo desapareció con eficiencia burocrática despiadada. La primera señal tangible de su nueva realidad llegó el miércoles, cuando intentó utilizar su tarjeta corporativa para pagar el almuerzo en su restaurante habitual. La humillación pública de ver rechazada su tarjeta ante otros comensales que conocían su estatus anterior fue probablemente más dolorosa que cualquier pérdida financiera específica. El gerente del establecimiento, que durante años había tratado a Adrián con deferencia especial, ahora lo observaba con curiosidad incómoda mientras procesaba el pago alternativo de Valeria. Durante esa misma semana, comenzaron a circular rumores por los círculos sociales de Valencia sobre la disputa familiar y la caída súbita de Adrián. Los invitados de su boda, que habían reído tan entusiastamente ante sus bromas crueles sobre mi hospitalización, ahora especulaban con morbo típicamente humano sobre las razones de su desgracia. Algunos expresaban sorpresa fingida, otros admitían haber sospechado que su estilo de vida era insostenible, y unos pocos mostraban la satisfacción apenas disimulada que sienten las personas mediocres cuando presencian la caída de alguien que consideraban inmerecidamente privilegiado. Valeria fue la primera en adaptar su comportamiento a las nuevas circunstancias. Su transformación fue tan rápida como reveladora.
Las muestras públicas de afecto hacia Adrián se volvieron menos frecuentes. Sus apariciones conjuntas en eventos sociales cesaron completamente y comenzó a mencionar casualmente la necesidad de reevaluar prioridades y objetivos matrimoniales. Para cualquier observador experimentado, estos eran signos inequívocos de una mujer preparando discretamente su salida de un matrimonio que ya no ofrecía las ventajas anticipadas. El golpe más devastador llegó cuando Adrián descubrió que su red social, construida cuidadosamente durante años de gastos generosos y invitaciones exclusivas, se evaporó con la misma rapidez que sus recursos financieros. Los amigos que habían disfrutado de sus cenas costosas, sus fiestas extravagantes y sus regalos caros, súbitamente se volvieron esquivos, ocupados o directamente inalcanzables. La amistad basada en beneficios materiales demostró ser tan frágil como era predecible. Particularmente doloroso fue el rechazo de aquellos empleados que habían recibido sus bonificaciones irregulares durante mi hospitalización. Lejos de mostrar gratitud o lealtad hacia quien había abusado de su posición para beneficiarlos, estos individuos se distanciaron rápidamente de Adrián cuando comprendieron que asociarse con él podría comprometer sus propios empleos futuros. La hipocresía humana se manifestaba en su forma más cruda y predecible. Durante la segunda semana posterior a la reunión, Adrián comenzó su búsqueda laboral con una ingenuidad que habría sido cómica si no fuera tan patética. Sus primeros intentos se dirigieron hacia posiciones gerenciales en hoteles competidores, asumiendo que su apellido y experiencia familiar serían suficientes para asegurar empleos similares a su posición anterior. La realidad del mercado laboral le proporcionó una educación brutal sobre la diferencia entre privilegio heredado y mérito genuino. Los gerentes de recursos humanos de empresas hoteleras establecidas conocían perfectamente la situación de Adrián a través de los rumores industriales que circulaban por Valencia. Algunos lo rechazaron cortésmente, otros fueron más directos sobre su reputación comprometida, y unos pocos expresaron sorpresa ante su expectativa de obtener posiciones de liderazgo después de haber demostrado públicamente tal falta de juicio empresarial y personal. La búsqueda laboral reveló otra realidad incómoda. Durante años de trabajar en las empresas familiares, Adrián había desarrollado muy pocas habilidades transferibles genuinas. Su experiencia consistía principalmente en supervisar operaciones que funcionaban automáticamente, tomar decisiones respaldadas por recursos ilimitados y mantener relaciones con proveedores que lo toleraban únicamente por su conexión conmigo. Sin el respaldo del apellido Mendoza y los recursos asociados, su currículum se veía sorprendentemente vacío de logros sustanciales. Valeria, mientras tanto, había comenzado a tomar medidas preventivas para proteger su propio futuro. Discretamente, había contactado con un abogado matrimonial para explorar sus opciones en caso de separación. También había reactivado contactos profesionales anteriores y había comenzado a buscar empleo independientemente de Adrián. Sus acciones revelaban una comprensión pragmática de que su matrimonio había sido fundamentalmente una transacción económica que ya no ofrecía beneficios suficientes. La presión financiera inmediata se manifestó cuando llegaron las primeras facturas importantes después de la cancelación de sus beneficios corporativos. El apartamento lujoso requería un alquiler mensual de 3.000 euros, cifra que había sido pagada automáticamente por la empresa durante años. Los gastos de mantenimiento de su estilo de vida anterior, gimnasio exclusivo, tratamientos estéticos para Valeria, cenas frecuentes en restaurantes caros, totalizaban varios miles de euros adicionales mensuales. Sus ahorros personales, que nunca habían sido sustanciales debido a su dependencia de recursos corporativos, se agotaron rápidamente. La venta de artículos de lujo, relojes, joyas, obras de arte menores, proporcionó alivio temporal, pero también confirmó públicamente su deterioro económico. Cada transacción era observada y comentada por conocidos que encontraban entretenimiento perverso en presenciar la caída de alguien que había disfrutado de ventajas inmerecidas. Durante nuestro último encuentro de esta fase,
que ocurrió cuando vino a devolver oficialmente las llaves del apartamento corporativo, Adrián había cambiado físicamente de manera notable. Había perdido peso, su ropa era menos cuidada y tenía ojeras que revelaban noches de insomnio preocupado. Más significativamente, su arrogancia característica había sido reemplazada por una humildad genuina que jamás había mostrado anteriormente. «Papá, finalmente comprendo lo que intentabas enseñarme», murmuró con voz quebrada mientras colocaba las llaves sobre mi escritorio. «He perdido todo lo que consideraba importante, pero también he descubierto quién soy realmente sin los privilegios que daba por garantizados». Sus palabras sonaban sinceras, pero llegaban después de que las consecuencias fueran irrevocables. «Hijo, la comprensión que llega únicamente después de perder todo no demuestra sabiduría sino necesidad», respondí sin crueldad, pero con honestidad implacable. Un hombre verdaderamente sabio habría valorado lo que tenía antes de destruirlo con sus propias acciones. La lección era dura pero necesaria, independientemente de cuándo llegara su comprensión. 6 meses han transcurrido desde aquella reunión devastadora en la sala de juntas, y la transformación de mi vida ha sido tan completa como satisfactoria. Despertar cada mañana sin la carga emocional de mantener relaciones familiares tóxicas ha resultado ser una liberación inesperada. A los 58 años, he redescubierto la tranquilidad que creía perdida para siempre, y mis negocios prosperan sin las complicaciones que generaba la presencia de un heredero irresponsable e ingrato. Mendoza Hoteles ha experimentado un crecimiento notable durante este periodo. Sin las distracciones de conflictos familiares internos y sin la sangría financiera que representaban los gastos caprichosos de Adrián, he podido concentrarme completamente en expansiones estratégicas genuinas. Hemos adquirido 2 propiedades nuevas en Sevilla y Málaga, utilizando criterios de inversión racionales en lugar de decisiones impulsivas motivadas por presión familiar. Los empleados han respondido positivamente al ambiente más profesional y predecible. La eliminación de favoritismos, bonificaciones arbitrarias y contrataciones basadas en conexiones personales ha mejorado significativamente la moral laboral. Los trabajadores genuinamente dedicados ahora reciben reconocimiento basado en mérito, no en su capacidad para adular a familiares del propietario. Mi salud física y mental ha mejorado considerablemente desde que eliminé el estrés constante de lidiar con las expectativas no realistas y el comportamiento destructivo de Adrián. Las jaquecas crónicas que me atormentaban durante años han desaparecido prácticamente por completo. Duermo profundamente por primera vez en décadas, sin preocuparme por qué nuevos problemas podría estar creando mi hijo durante mis ausencias. La reestructuración de mi testamento se completó definitivamente el mes pasado. Mi patrimonio será distribuido entre 5 instituciones benéficas cuidadosamente seleccionadas: un hospital especializado en traumatología, una fundación para víctimas de accidentes de tráfico, una escuela técnica para jóvenes de familias trabajadoras, un centro de investigación médica y una organización que proporciona microcréditos a emprendedores genuinos. Cada euro que gané será utilizado para propósitos constructivos, no para subsidiar la irresponsabilidad. Adrián, por su parte, finalmente encontró empleo después de meses de búsqueda infructuosa. Trabaja como vendedor en una concesionaria de automóviles usados en las afueras de Valencia, ganando aproximadamente 1.400 euros mensuales más comisiones variables. La ironía es perfecta. El hombre que solía conducir BMWs corporativos ahora intenta convencer a clientes desconfiados de comprar vehículos de segunda mano con financiamiento complicado. Su transformación física es notable cada vez que coincidimos accidentalmente en la ciudad. Ha perdido considerable peso. Su ropa proviene ahora de tiendas convencionales y camina con la postura ligeramente encorvada de alguien que ha aprendido brutalmente sobre limitaciones financieras. Lo más significativo es la ausencia total de la arrogancia que caracterizaba sus movimientos anteriores. La humildad forzada por circunstancias económicas adversas ha reemplazado la confianza artificial que proporcionaba el privilegio inmerecido. Valeria cumplió exactamente las expectativas que tenía sobre su carácter.
Permaneció casada con Adrián durante exactamente 4 meses después de su caída financiera, tiempo suficiente para establecer una narrativa pública de intentar salvar el matrimonio a pesar de circunstancias imposibles. Su solicitud de divorcio fue presentada citando incompatibilidad irreconciliable de objetivos vitales. Eufemismo legal elegante para me casé con dinero, no con amor genuino. Actualmente, ella trabaja como gerente de marketing para una empresa de cosmética, posición que obtuvo probablemente gracias a contactos establecidos durante su breve período como señora de Mendoza. Su salario es respetable, aunque modesto comparado con el estilo de vida que había anticipado como mi nuera. Ha comenzado a salir con un arquitecto exitoso, demostrando que su estrategia de búsqueda de estabilidad económica a través de relaciones románticas permanece constante. Los antiguos amigos de Adrián han seguido trayectorias predecibles. Aquellos que recibieron sus bonificaciones irregulares evitan cualquier contacto con él, temiendo que la asociación pueda perjudicar sus posiciones laborales actuales. Los compañeros de universidad que disfrutaron de sus fiestas costosas ahora lo tratan con cortesía fría cuando se encuentran en eventos sociales inevitables. La soledad social que acompaña a la caída económica ha sido quizás más educativa que las dificultades financieras directas. Mi círculo social, por el contrario, ha expresado comprensión y respeto por las decisiones difíciles pero necesarias que tomé. Otros empresarios han compartido experiencias similares con familiares que abusaron de privilegios, y varios han comentado que mi respuesta fue ejemplar en su firmeza y justicia. La comunidad empresarial de Valencia valora la integridad y la responsabilidad, cualidades que Adrián nunca desarrolló adecuadamente. Rubén, mi leal amigo que documentó inicialmente la traición de Adrián, continúa siendo un confidente valioso y un socio de golf regular. Nuestras conversaciones de los jueves por la tarde han adquirido una cualidad más relajada ahora que no incluyen discusiones sobre problemas familiares complicados. Él ha observado que parezco 10 años más joven desde que eliminé el estrés de mantener relaciones disfuncionales. Las instituciones benéficas que recibirán mi herencia han sido notificadas oficialmente y han comenzado a desarrollar planes para utilizar efectivamente los recursos futuros. Sus expresiones de gratitud y sus propuestas detalladas de impacto social confirman que mi patrimonio tendrá propósito constructivo mucho más significativo que subsidiar perpetuamente las debilidades de carácter de un heredero indigno. Ocasionalmente, recibo informes indirectos sobre el progreso de Adrián en su nueva vida. Ha desarrollado una ética laboral genuina por primera vez, llega puntualmente a su trabajo y trata a los clientes con respeto necesario para generar comisiones. La necesidad económica ha logrado lo que décadas de educación paternal no pudieron: enseñarle el valor del esfuerzo personal y la responsabilidad individual. Sin embargo, estos reportes no generan nostalgia o remordimiento. Las lecciones que está aprendiendo ahora debería haberlas interiorizado hace décadas. Su crecimiento personal tardío no justifica revertir decisiones tomadas correctamente cuando demostró su verdadero carácter durante mi momento más vulnerable. Esta historia concluye con una reflexión simple pero profunda. Las acciones revelan el carácter auténtico, especialmente durante momentos de crisis cuando nadie vigila nuestras decisiones. Adrián eligió celebrar mi desgracia y explotar mi vulnerabilidad. Esas elecciones definieron permanentemente nuestra relación y sellaron su destino financiero. A los 58 años, he aprendido que el amor paternal genuino a veces requiere consecuencias implacables para enseñar lecciones que la indulgencia nunca podría transmitir. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.